Bueno, empezamos, siempre que nos reunimos, ya sabéis que invariablemente no es una reunión de trabajo, no es una reunión esta de unos amigos que se reúnen para tomar una copa, ¿no? Sino que somos un grupo de fe, que caminamos en comunidad y que por tanto nos unimos para hacer lo que el Señor nos dijo: donde dos o más estéis ahí reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues como el Señor está en medio de nosotros, pues nosotros queremos que se haga presente en nuestros corazones y por eso siempre invocamos al Espíritu Santo. Y le decimos al Señor que venga con esa canción que todos conocemos y que dice así: ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Somos Sion, tú eres Rey, ven y úngenos, Señor, ven ahora, ven a mí. Somos Sion, tú eres Rey, ven y úngenos, Señor, ven ahora, ven a mí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Parece mentira, no sé si a vosotras también, que hoy es jueves y hace nada, era jueves, estábamos inaugurando aquí el cursillo, o sea, el curso escolar, y estuvimos hablando como pues un poco de las pautas y de las cositas, pues, las características que tiene que tener más o menos un grupo de fe. Nos apoyábamos en la Sagrada Escritura, ¿os acordáis? Entonces, hoy venía para acá y venía diciendo: ya pasa una semana. ¿No tenéis la sensación de que cuanto mayores nos hacemos, más rápido pasa el tiempo? Cuando éramos pequeños el tiempo pasaba, un verano era eterno, pues que uno ya hasta deseaba que empezara el curso, porque parecía que es que ya estaba uno hasta cansado de jugar, ¿no? Pero a medida que uno se va haciendo mayor, pues el tiempo ya no corre, sino que vuela, ¿no? Pues así es la vida. Así es la vida. La vida empieza, la vivimos como quien no quiere la cosa, no estamos pendientes de la vida misma, y de repente cuando nos queremos dar cuenta estamos ya pues casi en el atardecer de la vida ese que nos hablaba Santa Teresa, ¿no? Entonces conviene parar, conviene reflexionar y hacerse una pregunta, que es la que yo os hago hoy a todos. Esta charla de hoy se podría titular: ¿y tú para qué vives? ¿Y tú para qué vives? Es decir, ¿cuál es el propósito, el sentido de mi vida? Yo que soy aquí un ser arrojado aquí en medio de la existencia, como puede ser arrojado cualquier animal o cualquier árbol del bosque. ¿Tú para qué vives? Vamos a trabajar un poquito esta pregunta, que no es nada fácil de responder. De hecho, es bastante difícil, ¿no? Hoy yo quisiera que todos salierais de aquí en crisis. En crisis. ¿Sabéis lo que es una crisis, no? Una crisis interior que como que te rompe y que te hace reflexionar y pensar: oye, esto que hemos escuchado hoy está dicho para mí y hemos invocado al Espíritu Santo y me lo dice el Señor. ¿Y tú para qué vives? Y ojalá entres en crisis, porque lo que vamos a tratar hoy es algo fundamental en la vida de todo cristiano. Como os dije cuando os anunciaba, que siempre os anuncio que tenemos la charla, pero nunca os digo sobre qué vamos a hablar, y os decía que era un tema fundamental, ¿no? Hace poco
hace unos días hemos enterrado a nuestra hermana Sor Catalina. ¿Os acordáis, no? Una muerte que ha sido un poco, pues, era una muerte anunciada, pero aun siendo una muerte anunciada, pues siempre pues, es una muerte que sorprende, ¿no? Y que nos interpela, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la muerte de Catalina nos ha enfrentado a eso que nosotros estamos siempre eludiendo, evadiendo, dejando de pensar que es la muerte. La muerte, nuestra propia muerte. O sea, pensamos que somos seres inmortales, nos levantamos por la mañana, desayunamos pensando que la vida no se va a acabar nunca, nos vamos al trabajo pensando que mañana vamos a volver a trabajar, nos relacionamos con la gente pensando que esto no tiene fin, incluso tenemos actitudes que si pensáramos más en la muerte, a lo mejor trataríamos de corregir más, ¿no? Entonces, la muerte la tenemos presente, pensamos en ella o simplemente la evitamos porque, como los avestruces, lo más cómodo es meter la cabeza debajo de la tierra, ¿no? La muerte. Pero vamos, yo no quiero hablaros hoy de la muerte. Yo hoy quiero hablaros de una cosa más bonita. La muerte no es fea, la muerte no es fea, pero más bonita es la vida, ¿no? Porque estamos vivos y queremos seguir vivos, ¿no? Entonces, de lo que se trata de enfrentarnos a la muerte de Sor Catalina, a nuestra propia muerte, que un día llegará, Tú tócate, y te tocan los brazos y tocas carne, ¿verdad? Pues esa carne un día se desprenderá de los huesos estarán en una tumba y nadie sabrá más de ti. Entonces, es como que tenemos una oportunidad en la vida, una única oportunidad. Y de nosotros depende vivir como si esto fuera una escena de un teatro en la que yo salgo, represento mi función y me voy, o hacerme la pregunta trascendental que todo creyente debería hacerse, que es: ¿yo para qué vivo? ¿Tú para qué vives? ¿No? El sentido de la vida. El libro que mencionaba el domingo pasado en el canal de YouTube, uno de Fulton Sheen, un libro de esos que tiran a la basura y que yo de vez en cuando rescato para ver qué tal es, ¿no? Pues ha resultado ser para mí una joya, ¿no? Y este hombre nos dice que cuando hay finalidad en la vida, cuando en la vida hay finalidad, a la vida se le da un sentido. Cuando no hay finalidad en la vida, pues la vida no tiene sentido. ¿Y en qué nos centramos? Pues en el movimiento propio de la vida, es decir, en el transcurrir del tiempo. Por eso nos centramos en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a hacer, en hacer planes, en hacer proyectos, en hacer compras, en visitar personas. Nos centramos en el movimiento, en el mismo vivir, en el discurrir. Y ese centrarse en el movimiento hace que te descentres de lo que realmente importa, que es el sentido de la vida, ¿no? El sentido que a la vida le da la propia muerte y que le pone un fin y que, como decía Santa Teresa, al atardecer de la vida nos examinarán el amor, ¿no? Entonces, esto me llevaba a pensar en la diferencia que hay entre el peregrino y el vagabundo, ¿no? Los dos son caminantes, ¿no? Pero el peregrino sabe hacia dónde va, tiene una meta. El vagabundo no, como su nombre indica, vaga por el mundo, pero no tiene ni meta ni sentido. Se dedica a caminar. Entonces, nosotros en esta vida, ¿qué somos? ¿Peregrinos o vagabundos? ¿Nuestro caminar tiene un sentido? ¿Vamos dirigiéndonos hacia una meta concreta? ¿O sin embargo, o al contrario, estamos caminando sin rumbo, sin saber muy bien, como pollo sin cabeza, hacia dónde nos dirigimos? ¿Somos peregrinos? ¿Somos vagabundos? O dicho de otra manera, ¿tú para qué vives? Que es el título de esta charla, ¿no? Entonces, ahí radica la diferencia para entender una cosa importante, que los cursistas de cristiandad sabemos muy bien porque la hemos manejado, ¿no? El ideal.
el ideal, esa meta absoluta, ese sentido que tenemos que tener en la vida. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y si lo tenemos, ¿cuál es? Porque no se trata solamente de tener un ideal, es decir, un sitio al que dirigirme, sino que ese ideal, como su nombre dice, sea el ideal, es decir, que no sea algo relativo, sino que sea algo absoluto, ¿no? Solo hay un ideal absoluto. No hay dos ideales absolutos. Por tanto, no se pueden seguir dos ideales absolutos. El próximo domingo se nos hablará en el Evangelio de la parábola en la que Jesús dice, no se puede seguir a dos dioses, a Dios y al dinero, ¿no? No se puede servir a dos dioses, ¿no? Entonces, ¿tú para qué vives? ¿Serías capaz de responder esta pregunta? Ojo, porque muchas veces respondemos sin pensar. Esta pregunta es una pregunta retórica, es decir, una pregunta no para responderla, sino para que cada uno reflexione en ella. Porque ahora mismo si os pregunto, ¿tú para qué vives? Seguramente muchos de vosotros digáis, para amar. Y quedamos todos más anchos que panchos, porque claro, como el Evangelio nos dice que hay que amar y como Dios es amor, pues entonces yo vivo para amar y punto. No se trata de dar una respuesta enlatada, una respuesta no reflexionada, no se trata de dar una respuesta para salir del paso, se trata de que tú reflexiones sobre la respuesta que tú das a esta pregunta. Que te preguntes, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y sobre todo, ¿para qué hemos sido creados? Es decir, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Has descubierto para qué has sido tú creado? ¿Para qué has sido tú creada? Porque dependiendo de si lo descubres o no lo descubres, tu vida puede ser monótona, como la vida que viven los peces en una pecera, ¿no? Que se tiran la vida dando vueltas, ¿no? Dando vueltas y vueltas en la pecera, y tú lo ves desde fuera y su vida no tiene sentido. El sentido de su vida, entre comillas, es vivir hasta que se muera, ¿no? Ver pasar los días, nacer, reproducir, trabajar, morirme. O simplemente tú para qué vives, para disfrutar de la vida. Eso es un ideal. Eso puede ser un sentido, pero no es un ideal. Sentidos puede haber muchos, ideal solo uno. Como en cursillos, yo no digo cuál es el ideal. Cada uno tiene que descubrir cuál es su ideal. Nos levantamos por la mañana y vamos directamente al cuarto de baño, ya tenemos en mente lo que vamos a desayunar, automáticamente nos vestimos, ya tenemos la ropa que nos queremos poner, vamos a trabajar, trabajamos, hacemos las cosas diarias, hacemos la compra, llegamos a casa, comemos, vemos la televisión, nos echamos la siesta, por la tarde hacemos una visita o las cosas que cada uno tenemos de actividades de que si yoga, que si gimnasio, que si tal. Llega la noche, hacemos la cena, nos acostamos, apagamos la luz. Es decir, todas las cosas que hacemos en el día tienen una finalidad. ¿Para qué trabajas? Para vivir bien, ¿no? ¿Para qué desayunas? Para afrontar bien el día con fuerzas. ¿Para qué comes? Pues para lo mismo, para tener una energía, una salud, ¿no? ¿Para qué te echas la siesta? Bueno, para descansar, que la mañana ha sido dura, ¿no? ¿Para qué vas a visitar por la tarde a los amigos o vas al gimnasio? Bueno, pues para divertirme, para distendirme. Todas las cosas que hacemos en el día tienen sentido. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿tiene sentido el día en el que haces todas esas cosas? Todas las cosas de la vida tienen sentido. Pero ¿tiene sentido el día mismo? O mejor dicho, ¿tiene sentido la vida misma? Porque nosotros somos diferentes al resto de especies de la creación. Nosotros no somos como los animales, que tienen instintos y tienen sentimientos y tienen movilidad y comen y discurren con libertad y autonomía, ¿no? O como las plantas que también, ¿no? Se reproducen, tienen también su ritmo biológico y también, ¿no? Crecen. Pero nosotros tenemos algo más que nos diferencia de los animales y de las plantas. Tenemos dos cosas. La inteligencia, para saber que sabemos, porque las plantas, los animales, no saben, y menos aún saben que saben.
O pueden saber las cosas que su instinto les tiene grabado, ¿no? Saben que el río está allí y tengo que ir allí a beber. Saben que la comida está allí y tengo que ir allí a comer. Pero ese saber es un saber abstracto, es un saber instintivo. Nosotros sabemos que sabemos más de los animales. Eso nos diferencia. Y tenemos no solamente entendimiento, sino que tenemos voluntad. Voluntad de hacer o no hacer las cosas. Es decir, de poner en juego nuestra libertad. Somos libres. Entonces nosotros nos diferenciamos de los animales y de las plantas en estas dos cosas. ¿Pero para qué? ¿Por qué tenemos esas cualidades que no tiene el resto de la creación? Pues yo me pregunto si no será porque son herramientas indispensables para que podamos ejercer ese llamamiento que tenemos. ¿A qué estamos llamados todos los creyentes? Bueno, todos los creyentes no, ¿a qué estamos llamando todos los seres humanos? A ser santos. Estamos llamados a la santidad. Entonces tú no puedes, un ciervo, un venado, no puede ser santo. Porque no tiene inteligencia, porque no sabe lo que es ser santo, porque no tiene voluntad, porque no decide libremente cuáles son los actos de su vida. Se rige únicamente por los instintos. Nosotros estamos llamados a algo más, ¿no? Bien lo sabía Sor Catalina, ¿no? Sor Catalina estaba llamada a ser santa y en los últimos meses de su vida ha caminado por ese camino a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque se ha hecho esa pregunta. ¿Tú para qué vives? Esa pregunta que solo nos hacemos cuando tenemos la muerte aquí, delante de los ojos. Y que el resto de nuestra vida la evitamos porque es más cómodo aparcarla que enfrentarnos a ella. Por eso yo hoy te repito, ¿tú para qué vives? Y para que te hagas esta pregunta y te la respondas en espíritu y verdad, tienes que ponerte delante de la muerte. Imagínate que tienes la muerte ahí a la vuelta de la esquina. Es una necesidad replantearse esto de la muerte, ¿eh? No es una cosa para masoquistas ni personas así desviadas, es decir, es una necesidad para el cristiano, porque nosotros vivimos para eludirla. No queremos pensar en ella. ¿Por qué? Porque nos aferramos a la vida, como a un clavo ardiendo. ¿Y por qué nos aferramos a la vida? Porque nos falta fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos aumente la fe para descubrir para qué hemos nacido, para no tener la muerte como algo a lo que tenerle miedo, sino para que eso nos sirva para poder reflexionar y sabemos que la muerte, cuando se vive así, no es una enemiga. Hay un dicho que dice, en la iglesia, no me acuerdo cuál era, pero habla así como que alguien le pide al Señor que no le llegue la muerte repentina. Como que la muerte repentina es una desgracia. Nosotros, desde el punto de vista humano, si quisiéramos morir y nos dijeran de qué manera quieren morir, diríamos repentinamente de noche y que no me entere. Nadie elegiría una muerte como la de Sor Catalina. Pero los santos huían de la muerte repentina y pedían al Señor que no les llegara la muerte repentina. ¿Podéis imaginar por qué? ¿Os lo imagináis? Ante una muerte repentina no tengo capacidad de preparación. No me puedo preparar. No puedo plantearme la pregunta de para qué yo he nacido, para qué yo vivo. No puedo dedicar los días a decir, voy a pacificar mi alma, voy a serenarme, voy a intentar pasar por este mundo no como un árbol, no como un animal, sino como un santo, como una santa, es decir, dejando huella. Tú tienes que pasar por la vida. Una de las respuestas que indirectamente podríamos dar a la pregunta, ¿tú para qué vives?, sería para dejar huella, ¿no? Para dejar huella, pero bueno, ¿para dejar qué huella? Porque claro, huella ha dejado Michael Jackson, huella dejó Kennedy, ¿no? Huella han dejado muchas personas, Marilyn Monroe. Pero nosotros, esa es la huella que queremos dejar. Hasta esas huellas serán borradas. Pero un San Francisco de Asís, una Santa Catalina de Siena, un Padre Pío, una Teresa de Jesús o Teresita de Lisieux, ¿creéis que esa huella se va a borrar? Pasarán 500 años y la huella de Michael Jackson se borrará.
pero la de Santa Clara de Asís nunca será borrada, ¿no? ¿Para qué quieres vivir tú? ¿Para qué has nacido tú? ¿Estás dispuesto a dejar huella? ¿O simplemente quieres aferrarte a la vida y que no acabe nunca? Y yo te digo, con la imagen que tenemos de Sor Catalina, te digo una cosa muy fuerte: vive cada día como si tuvieras cáncer. Vive cada día como si tuvieras cáncer. Esto muchos no sabemos lo que es, y a lo mejor lo hablamos y el día que nos toque no estamos a la altura de las palabras que decimos o de lo que queremos vivir, ¿no? Como queremos vivir. Las personas que lo han tenido y que por gracia de Dios lo han superado, saben a qué me refiero. No hay nada más mejor que tener una experiencia de esto para darse cuenta que no se vive igual. Que cuando uno ha pasado por esta prueba de la vida, las discusiones se relativizan, las posesiones ya no importan tanto, los proyectos futuros ya no son algo que llene tu existencia o tu ser. ¿Con qué te quedas? Te quedas con lo nuclear de la vida, ¿no? Te quedas con luchar por la vida, te quedas con la familia y te quedas con Dios. Y te quedas con Dios. Al final, cuando esta prueba viene a nuestra vida se reduce a lo nuclear, a lo esencial, a aquello que le da sentido a nuestra vida. Y en el centro siempre está Dios, hasta los ateos. Hay un dicho que dice, uno es ateo hasta que el avión empieza a caer. Cuando el avión empieza a caer, muchos ateísmos empiezan a dejar de ser tan ateos, ¿no? Entonces, vive cada día como si tuvieras cáncer. Te aseguro que no vas a discutir tanto. Que cuando uno te quiera quitar la razón, le vas a decir, vale, tú tienes razón, aunque no la tengas. Y te aseguro que relativizarás muchas cosas y que pondrás a Dios en el lugar correcto de tu ser, que es el corazón. Vive tu vida como si tuvieras cáncer. Y entonces te puedes preguntar, ¿tiene sentido tu vida? Porque hoy ponemos, por ejemplo, un día tipo. Imaginaos, voy a deciros, hoy es jueves, ¿no? El martes. No sé si ya nos acordamos, porque como ya tenemos la memoria como la tenemos, o ayer, miércoles, para que esté más cercano. Lo tomamos como día tipo. Y conforme a ese día, me pregunto yo, ¿tiene sentido mi vida? Yo te digo, el sentido de tu día es el sentido de tu vida. Y ahora nos vamos al día tipo, ayer miércoles. Y pensad, ¿qué hice yo ayer miércoles? Despertador, desayuno, trabajo, ducha, compra, actividades, quehaceres, llamadas telefónicas, compromisos, trabajo, comida, compra, novela, película de Netflix, gimnasio, cena, cama y apagar la luz. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Hemos dicho cogemos un día tipo. Un día tipo quiere decir un día que sea más o menos representativo, ¿no? Es decir, obviamente nosotros todos, pues el lunes vamos a misa, el jueves venimos al grupo, el domingo no nos perdemos la misa dominical, es decir, que vamos haciendo las cosas como a saltitos, ¿no? Pero el día tipo, el sentido de tu día tipo, es el sentido de tu vida. Donde tú pongas a Dios en tu día tipo, es donde tú lo vas a poner en tu vida. El día es una representación pequeñita de lo que es toda la vida entera. Y entonces uno dice, ¿y cuándo he tenido yo tiempo para Dios, ¿no? Como lo que decía de una madre, ¿no? Dejarlo todo, Jesús cuando dice, lo dejaron todo, o sea, dejad todo para seguirme. Déjate incluso hasta a ti mismo, familia, trabajo, casa, bienes. Carga tu cruz, déjalo todo y déjate hasta a ti mismo. Y eso decíamos que no significaba de repente vender la casa, tirar las llaves y hacer la maleta y abandonar a la familia,
significaba otra cosa, ¿no? El abandono de sí. Significaba lo mismo que os decía que significaba para una madre tener un hijo. Que tú te vas a la compra, pero en tu cabeza está el hijo, para comprar el potito. Tú te vas a trabajar, pero en tu cabeza está tu hijo. Y tú te vas de vacaciones, pero en tu cabeza está tu hijo, y por eso llamas a tu madre y le dices, ¿cómo está el nene? ¿Cómo está la nena? ¿No? Porque en el centro de tu corazón está aquello que tú más amas. Entonces, en tu día tipo, seguro que tu hijo ha estado presente 20 veces. ¿Sí o no? En mi día tipo, ¿cuántas veces ha estado presente el Señor? En unos más, en otros menos. Estamos hablando de una cosa simbólica, es decir, no, esto no es para que uno se sienta mal, al contrario, esto es para que, os he dicho que quiero haceros entrar en crisis. Cuando vinimos, les dije a la gente, hoy quiero que os vayáis de aquí con una crisis interior. Las crisis no son malas, ¿eh? Bendita crisis que me hizo crecer. Bendita crisis que me hizo crecer, no olvidéis eso nunca. Y me remito a las personas que han tenido enfermedades graves y que han salido de ellas, ¿no? Y entonces uno se plantea, si mi vida tiene sentido, pues como puede tener, por ejemplo, sentido, imaginaos que el micrófono, que nos dice Fulton Sheen en su libro, el micrófono tuviera vida, o la cámara de televisión tuviera vida. ¿Cuál sería el sentido del micrófono? ¿Sería el micrófono feliz solo si cumpliese la función para la cual ha sido diseñado y creado? Es decir, un micrófono solo podría sentirse feliz si tuviera vida, si fuese capaz de retransmitir sonidos y amplificarlos. O una cámara, ¿cómo se sentiría feliz una cámara de televisión? Únicamente cuando fuese capaz de hacer aquello para lo que ha sido creada, es decir, retransmitir imágenes y sonidos. Entonces la cámara, digamos que podría encontrar el sentido de su vida, el sentido de su existencia. Es decir, cuando cumple su función. Entonces yo pregunto, ¿para qué me ha creado Dios? ¿Cuál es la función para la cual Dios me ha creado? ¿La he descubierto? Es decir, necesitamos para esto fe. Necesitamos dos cosas, fe y perseverancia. Ayer me encontré con una chica, una señora, que le dije que bueno, que nos reuníamos los jueves. Ella es cursillista, pero no viene. Y que bueno, que había empezado el curso y que si quería venir, que estaba invitada, ¿no? Aquí ya sabéis que las puertas están abiertas para entrar, para salir, para venir una vez a la semana, para venir una vez al año, o incluso para no venir nunca, ¿no? Y entonces me decía ella, si es que yo, con la fe que tengo, me vale y me sobra, yo no quiero más, yo soy feliz con la fe que tengo. Y entonces yo le decía, digo, esto que os estoy diciendo, ¿no? La fe que tú tienes es una fe que te va a ayudar en momentos de necesidad, de enfermedad. Y sobre todo le decía eso, ¿no? ¿Cuántas veces al cabo del día está Jesús en tus pensamientos, en tu corazón? Es que claro, es que tengo muchas ocupaciones, es que yo, como en mi trabajo y con mis historias y tal, y decíamos de ir a Fátima, decía, así que yo no necesito ir más a Fátima, porque ya he ido una vez. No, si yo tampoco necesito ir más a Fátima. No se trata de necesitar, se trata de practicar tu fe. Y para practicar tu fe necesitas dos cosas. Una depende de ti y la otra depende de Dios. Necesitas fe, eso es un don que te da Dios. Pero la otra es perseverancia. Eso lo pones tú. Quien no persevera, no prospera, ¿no? Decíamos, nuestro casi nada es ese, el quererlo, ¿no? El quererlo, el intentarlo. Y el casi todo de Dios viene después. Entonces Dios nos da el don cuando nosotros lo pedimos, ¿no? Entonces, ¿para qué vivimos? Para hacer la voluntad de Dios. Primero. Y segundo, para salvarme. Esa sería un poco la respuesta ideal a esta pregunta. ¿Para qué vivo yo? ¿Para hacer la voluntad de Dios y para salvarme? En definitiva, ¿cuál es la voluntad de Dios? Amar. Dios es amor. Su voluntad es que amemos. Y para salvarme. O sea, la Biblia es un Antiguo Testamento que viene superado por un Nuevo Testamento que nos da Jesús y que nos dice toda la antigua ley queda reducida a dos únicos mandamientos, que son amar a Dios y amar al prójimo, es decir, amar. La voluntad de Dios es amar, que nos amemos unos a otros y que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Que nuestro Dios no sea el dinero, que nuestro Dios no sean las actividades, que nuestro Dios no sea el trabajo, que nuestro Dios no sea ni siquiera nuestra familia, que nuestro Dios sea Dios. Y amar a los hermanos, practicar el Evangelio. Eso por un lado. Y por otro lado,
salvarme. ¿Qué es la Biblia también? Una historia de la salvación del pueblo de Israel. ¿Y quién es Israel? Tú, nosotros. La Biblia es la historia de mi salvación. Esa es la voluntad de Dios. Para eso he venido yo al mundo, para amar y para salvarme. Ojo, y cuando yo amo a los demás es para salvarme y para ayudar a los demás a que se salven. Nosotros no venimos aquí a jugar un juego en solitario, venimos aquí a vivir la fe en comunidad, como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo amar? Bueno, pues eso ya es muy fácil de decir. Otra cosa es de hacer. Pues eliminando rencores, ¿no? Soportando con paciencia ciertas cosas, perdonando, olvidándose de sí. Cosas que sí, que se dicen muy fácil, pero no son tan fáciles de hacer. ¿Os acordáis de la palabra más difícil de pronunciar? Era perdón, ¿verdad? Es decir, decirlo es fácil, hacerlo no, pero afortunadamente contamos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la respuesta para decirnos si esto se puede o no se puede hacer? Jesús. No hay otra. No la busquéis en otro lado. No la busquéis en Netflix, no la busquéis en Telecinco, no la busquéis en el mercado, ni la busquéis en el campo de fútbol, ni la busquéis en el gimnasio. La única respuesta se llama Jesús. Si Jesús ocupa el Evangelio, o se ocupa el centro de tu vida, tienes todo lo que necesitas tener para ser santo, para perseverar y para pedir fe, para cumplir la voluntad de Dios y para salvarte. Entonces, hay un evangelio que me ha venido al pelo para deciros esto. Es muy rapidito, hoy vamos a terminar prontito, ya con esto vamos a terminar un poco más. Dice Jesús, en aquel tiempo, es la parábola del sembrador, ¿vale? Todos la conocéis. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, un poco más para adentro, más para afuera, más para el campo. Creciendo y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron a la semilla. Y la otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces, claro, los discípulos que están ahí lo escuchan y aunque la parábola se deja atrapar y entender, le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero no a los demás. Pero los demás en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y explica el sentido de la palabra. Y dice: la semilla es la palabra de Dios. La semilla. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquello para lo que hemos nacido, aquello para el sentido de nuestra vida, ¿os acordáis? Para salvarnos y para cumplir la voluntad de Dios, escuchar la palabra y salvarnos. Dice: luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Al oír, pero no escuchar. No tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Son los que se insertan en una comunidad de fe, pero a la tercera reunión van separándose y van quedando solamente las personas más fieles, ¿no? Lo que cayó entre abrojos son los que han oído. ¿Habéis escuchado? Antes oyeron. Ahora, antes, los que han oído, perdón, sí. Pero dejándose llevar por los afanes y riquezas y placeres de la vida, afanes, riquezas y placeres de la vida, el mundo que atrapa, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Y dice, por último, los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Es decir,
La semilla es esparcida. Jesús nos habla con elementos de la vida cotidiana, que aquí en Almendralejo, pues son más cotidianos aún. Vivimos en una tierra agrícola, ¿no? La semilla, lo que crece, el terreno, lo pedregoso, la tierra buena. Elementos de la vida cotidiana, como en aquella época, ¿no? Entonces, nos habla de eso, de la semilla del sembrador, ¿no? La pregunta es, en toda parábola, ¿dónde estoy yo? Tú pregúntate, ¿dónde estoy yo? En las parábolas de Jesús, acordaos de que en tiempo dijimos que nos tenemos que situar como si fuéramos un personaje de esa parábola. En este caso, si yo digo ¿dónde me sitúo? Nunca mejor dicho, ¿dónde me sitúo? ¿Al borde del camino? ¿En lo pedregoso? ¿En los abrojos? ¿O en la tierra buena? ¿Dónde me sitúo yo? Eso hay que pensarlo. Eso hay que ponerse delante del Señor y ver dónde nos situamos con honestidad. Entonces, ¿de qué nos habla la parábola? De la dinámica de la palabra de Dios, pero sobre todo de nuestra actitud y, dependiendo de nuestra actitud, de los efectos de esa palabra. No es lo mismo la semilla en el terreno pedregoso que en la tierra buena. ¿Y el terreno cuál es? El terreno eres tú, ¿no? El terreno en este caso es tu corazón. ¿Cómo es tu terreno? ¿Cómo es tu corazón? ¿Es duro? Fijaos, la Biblia nos habla muchas veces del corazón de piedra, ¿no? Un corazón de piedra. Y pedimos que lo cambie el Señor por un corazón de carne, por un corazón más blando, ¿no? Nuestro corazón muchas veces está endurecido. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu terreno? Jesús es el sembrador, ¿verdad? Pero a la vez, nos dice el Evangelio, es la semilla. Jesús es el que siembra, pero además se siembra a sí mismo. El Evangelio es su palabra, lanzada a tu corazón. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es? El amor a Dios y el amor al prójimo, lo que hemos dicho. Y además es la historia de la salvación de un pueblo, que es tu historia de la salvación. Entonces, ¿para qué vivo yo? Y lo repetimos, para cumplir la voluntad de Dios y para salvarme, ¿no? Y para salvarnos. Nosotros nunca hablamos en singular, hablamos en plural, hablamos en comunidad. No somos llaneros solitarios, nosotros pertenecemos a un regimiento, ¿vale? No somos uno, somos muchos, ¿no? Y nosotros además somos sembradores, a imitación de Cristo. Nosotros no somos en este mundo un simple objeto que está hecho para recibir cosas. Somos un sujeto. Es decir, estamos llamados a hacer cosas. ¿Sabéis la diferencia entre objeto y sujeto? El objeto es pasivo, el sujeto es activo, el sujeto es el que hace cosas, el objeto es el que recibe esas cosas que hace el sujeto. Cuando yo digo aquí, y lo decía la semana pasada, que este grupo está llamado a que vosotros crezcáis y que un día estéis sentados aquí, lo decía en el sentido de que vosotros ya no sois objetos. Vosotros podíais ser objetos el primer día que os sentasteis en esas sillas. Pero poco a poco el Señor ¿cómo se dice? Insuflando en vosotros su Santo Espíritu y va haciendo que de vosotros cada vez sois más autónomos, lo que decía, toméis las riendas de vuestra vida espiritual, que paséis de objetos a sujetos. Y un día os sentéis aquí. Y por ejemplo habléis sobre uno de esos libros que hemos hablado, sobre vuestra experiencia, sobre vuestro testimonio, sobre el Evangelio, sobre lo que creáis, ¿no? Pero que nos hagáis crecer a todos los demás, ¿no? Somos sujetos. ¿Sabéis qué semilla es la que nos da fruto? Eso sí lo sabéis. ¿Qué semilla es la que nos da fruto? La que no se lanza. La semilla que no se lanza, esa no fructifica. La que se queda en el costal, esa no da fruto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sembrar a tiempo y a destiempo. Dice Vicente Borgán una frase que a mí me gusta mucho. Hay que sembrar incluso a cuenta de los pájaros. ¿Sabéis lo que significa, no? Incluso sabiendo que los pájaros se lo pueden comer, tú tira la semilla. Tú tírala. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Es un derrochador. Tira la semilla. ¿Y dónde la tira? En el camino. Pero ¿qué sembrador aquí en Almendralejo tira la semilla en el camino? ¿Os dais cuenta? ¿Qué sembrador la tira al borde del camino o entre los abrojos? Nadie. ¿Dónde tiramos la semilla? En la tierra buena, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? La tira incluso allí donde sabe que no da fruto. ¿Por qué? Porque confía y tiene esperanza en que lo dará. Lo dará. Si Dios quiere, tu semilla va a dar fruto incluso en tu corazón duro. Incluso aunque tu corazón sea el centro mismo del camino, lo más duro,
ahí puede nacer una flor. ¿Qué imagen más bonita esa cuando vamos por la calle y vemos en la acera que entre dos baldosas de repente surge una plantita, ¿verdad? Como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Eso es una imagen muy bonita. Cuando volváis a ver una de esas, tened un pensamiento para esta parábola, la parábola del sembrador, y decir, yo quiero ser como esa semilla, que incluso entre medias de todo lo duro, ahí nace. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da la vida. Entonces, Dios confía en que tu semilla florezca, pero tú tienes que perseverar, tienes que poner tu casi nada, acordaos siempre. Pero claro, la semilla, Sor Catalina, todos nosotros, para dar fruto, ¿qué tiene que hacer? Lo que hemos dicho al principio, morir. Para dar fruto tienes que morir a ti mismo. ¿Qué hace la semilla? Deja de ser semilla, muere a sí misma. Como no deje de ser semilla, le pasa lo que hemos dicho que es la que queda en el costal. Esa no deja de ser semilla, por eso no da fruto. Solo da fruto la que muere a sí misma, la que muere y la que hace renacer una nueva vida. ¿No es eso la mejor imagen de lo que ha hecho Sor Catalina? Pasar de esta vida a otra. ¿No es Sor Catalina esa planta que está renaciendo una nueva vida, una semilla que ha muerto pero que no ha muerto? Nuestra fe nos dice que no ha muerto. No he de morir, viviré a una vida nueva. Entonces Dios confía. Nuestras muertes, ¿cuáles deben ser? Nuestra semilla tiene que morir. ¿Cuáles deben ser nuestras muertes para llegar a ser santos un día? Esos santos de la puerta de al lado que nos decía tanto el Papa Francisco. Pues morir a nuestros apegos, a nuestros dioses. ¿Cuáles son tus dioses? Tú lo sabes. Tu Dios es tu físico. Tu Dios es tu pelo. Tu Dios es tu trabajo. Tu Dios es tu economía. Tú sabes cuál es tu Dios. Yo también sé cuáles son mis dioses. La fama, los placeres. Cada uno tiene sus dioses con minúscula, pero son dioses. Hay que morir a esos dioses. Aceptar las cruces, dejarlo todo, incluso a nosotros mismos. Nuestros apegos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es un camino de héroes? Pues sin ser héroes. Porque ya hay un héroe que lo hace por nosotros. ¿Y qué puede ser el héroe que lo hace por nosotros? El que hemos invocado al principio de nuestro encuentro, el Espíritu Santo. Ese es el héroe que te va a revestir a ti de esa coraza que necesitas para ir a la batalla. Dios da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Eso no lo olvidéis nunca. Y nunca una prueba va a ser más fuerte que nuestras fuerzas. Y si invocamos al Espíritu Santo ya no os cuento, no hay nada que pueda con nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué has nacido tú? ¿Tú para qué vives? Para ser santo. ¿Yo para qué vivo? Para vivir cumpliendo la voluntad de Dios, para cumplir el Evangelio, mejor dicho, para que el Evangelio se cumpla en mí, para que yo sea Evangelio viviente, para que, como decía Sor María, pueda decir, sé tú, Señor, en mí, para que yo pueda ser tú para los demás, para que yo sea como la luna, ¿os acordáis? La luna no tiene luz propia, refleja la del sol y la ofrece. Para eso tenemos que vivir, ese es el sentido de nuestra vida. Nosotros no hemos vivido aquí para ver 20.000 series de Netflix y para saberme de memoria todos los poemas de Homero y para tener 3 carreras. No he venido aquí para ser el mejor futbolista del mundo ni el que mejor canta. Si hacemos eso está muy bien, pero eso no puede ser el centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Entonces, el sentido de tu vida te va a hacer feliz cuando lo descubras. Porque Fulton Sheen en su libro nos dice un ejemplo muy bonito. Dice, si yo tengo un lápiz y el lápiz no lo utilizo para escribir, sino que lo utilizo para abrir una botella, pues ¿qué puede ocurrir? Pues que no abras la botella y que encima rompa el lápiz, ¿no? Entonces dice, si utilizamos nuestras vidas para fines distintos a los que Dios le ha dado, no solo no lograremos encontrar el sentido de nuestra vida y ser felices, sino que incluso nos vamos a hacer daño. Cuando queremos utilizar nuestra vida para ganar dinero, cuando queremos utilizar nuestra vida porque el sentido de nuestra vida es ser felices con el placer, con la fama, con ser el mejor youtuber o ser el influencer más grande que exista en el mundo, cuidado, que no solamente no vas a alcanzar la felicidad. ¿Cuántas personas de gran éxito a nivel humano no son felices? Incluso se han quitado la vida, ¿verdad? Sino que además te vas a hacer daño.
porque estás poniendo tu corazón allí donde no está tu tesoro. Y nos dice el Señor que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y el único tesoro que tenemos nosotros es Jesús. Entonces, seamos buena tierra, acojamos la palabra de Dios y caminemos juntos, en comunidad. Eso de en solitario nada, porque somos peregrinos, somos caminantes. Es decir, tenemos una meta. No podemos parar de caminar. O sea, no podemos caernos y decir aquí me quedo. No, levanta, que tienes una meta que alcanzar. Y para eso está la comunidad, para apoyarnos unos a otros, para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y para salvarnos. Y el mejor ejemplo de todo ello ha sido Sor Catalina, porque no podemos decir de nadie que es santo hasta que no veamos cómo esa persona muere. La vida de los grandes santos son vidas de felicidad, de sentido de plenitud, de descubrir yo para qué valgo, en personas que han vivido la fe y esa fe les ha llevado a vivir la muerte como una entrada triunfal a la otra vida. Ante la muerte tenemos dos opciones: o renegar de todo y vociferar porque me resisto a irme de este mundo, o decir, te doy gracias, Padre, porque me has dado la vida, porque me has dado la fe y porque me has llevado a este momento para poder enfrentarlo con la confianza de saber que esto es una puerta, y para encontrarme con tantas personas como Sor Catalina, que ya la han abierto, y por eso dice, abridme las puertas del triunfo. Esas son las puertas del triunfo. Entonces, ¿tú para qué vives? Esa es la pregunta que os lanzo esta semana. Os dije que el día tipo era un reflejo de nuestra vida. Vamos a cambiar nuestro día tipo para que cambie nuestra vida. Vamos a insertar en nuestro día tipo al Señor. Vamos a insertar en nuestra vida tipo a la Virgen María, para que sea ella la mediadora, para que sea ella quien, como se suele decir, a Jesús por María, nos traiga a nuestro corazón a Jesús, porque nadie mejor que su madre para traer a Jesús a nuestro corazón. Jesús va a entrar en tu corazón si tú le dejas entrar, no lo olvides nunca. Vamos a cambiar nuestra vida, nuestro día tipo, vamos a introducir en él a Jesús y vamos a ser personas de evangelio viviente. Que las personas que nos vean digan, ahora sé por qué ese es cristiano, porque su vida lo refleja. Ahora sé por qué esa es cristiana, porque no se enfada en la cola del supermercado, porque fíjate lo que le ha hecho esta y no se enfada, porque fíjate con lo que ha hecho aquella otra y la ha perdonado. ¿Esto quién lo hace? ¿Os acordáis de la carta de Diosneto? Pues de eso se trata. Entonces, seamos santos, seamos santas, encomendémonos a Sor Catalina, encomendémonos a Sor María, porque tenemos dos santas aquí, detrás de esta puerta, que descansan aquí ya en paz, pero desde arriba tenéis la seguridad de que están velando por todos nosotros para que sigamos sus pasos. Pues eso os animo, a que seáis santos, a que seáis santas, y a que a partir de entonces viváis la vida como no puede ser de otra manera, que es de colores.